Buenas, mi nombre es Miguel Ángel Campiño Mejía, estudiante de GESIS de la Facultad Nacional de Salud Pública Héctor Abad Gómez de la Universidad de Antioquia, y el día de hoy les vengo a hablar sobre el estándar CDA. Pero antes de hablarles sobre el estándar CDA, es necesario explicar que es un estándar de interoperabilidad. Estos son normas, regulaciones y definiciones con especificaciones técnicas para hacer viable la gestión integrada y permitir que el intercambio de información se realice de manera correcta en los sistemas de salud en todos los niveles. Existen tres estándares. Estos son el estándar de mensajería o intercambio de datos como el HL7 y el DICOM, el estándar de terminología como la CIE-10 o el LOINC, el estándar de documentos como el CDA, el CCR y el CCD. Como lo vieron pues aquí en las diapositivas y como lo dije, el estándar de documentos se encuentra el CDA. Entre los estándares más importantes del HL7 se encuentra el CDA, que hace parte de los estándares primarios y son los más usados para la integración de sistemas y la interoperabilidad. El CDA, Clinical Document Architecture, en español Arquitectura Clínica de Documentos, es un estándar de mercado basado en XML para el intercambio de documentos clínicos que especifica la estructura y semántica para el propósito de facilitar su intercambio en un entorno de interoperabilidad. Puede usarse en un ambiente de mensajería o de forma independiente. Características. Según el estándar CDA, las 6 características que debe tener un documento clínico son: persistencia. El documento de permanencia debe estar inalterado en el tiempo y independientemente de cambios externos. Custodia. El documento debe ser administrado por una organización o entidad como un hospital a la cual se le asigna su cuidado. Potencial para la autenticación. La capacidad de certificación legal de que la información clínica es veraz y auténtica. Contexto. El documento debe definir un contexto predeterminado para el registro de participantes, como la identidad del paciente, quien creó el documento, acto clínico, entre otros. Completitud. El documento se debe entender como una unidad de contenido. Y por último, la legibilidad humana. Aunque puede ser procesado por sistemas informáticos y automáticos, el documento debe conservar la capacidad de ser leído por una persona. Utilidad. Este estándar de documento clínico tiene como objetivo facilitar el intercambio de información en forma de documentos entre proveedores de salud y pacientes. CDA contiene cualquier tipo de información clínica, tanto como contenido sin estructurar como estructurado y totalmente codificado. Por ejemplo, informes de alta, un informe de imagen, de admisión, de radiología, de patología o la exploración y amnesis del paciente. Estos documentos pueden incluir texto, imágenes y otros tipos de datos multimedia, por tanto puede tener bastante complejidad. Estructura. Un documento CDA se compone de dos partes: la cabecera, header, y el cuerpo, body. La cabecera contiene la metainformación, estos son atributos de encabezados, identificación, fecha, título, idioma, entre otros, participantes, el autor, el paciente, el proveedor, etc. Y actos relacionados. Aquí podemos encontrar otros documentos, autorizaciones, etc. En el cuerpo, este contiene la información del documento. Dicha información siempre debe contener una parte textual que asegure la legibilidad humana, y el estándar define 3 niveles de estructura para el cuerpo. En el nivel 1, el documento con contenido no estructurado, por ejemplo, un PDF incrustado, ese podría ser un ejemplo del nivel 1. En el nivel 2, contenido estructurado y codificado en secciones. Estas secciones pueden contener un título legible y un texto libre sin estructurar, pero la semántica debe estar codificada en un estándar como LOINC, como Exinomec o CIE. En el nivel 3 de estructura, el contenido está completamente estructurado y es totalmente codificado. Instituciones participantes. El grupo responsable, documentos estructurados, grupo de trabajo, salud nivel 7 internacional. Y algunos responsables y colaboradores son el copresidente y editor principal Kelvin Baby de la Clínica Mayo, el copresidente, coeditor y facilitador de modelos Austin Crailes de Leidos Inc., copresidentes como Andrew State del Center Corporation, coeditores como Rick Gamer de la TAN Consulting Group y coeditores de facilitadores de vocabulario como Robert Houses y otro facilitador de publicación como Alexander Helkin.
Línea de tiempo. El CDA surgió del trabajo que se originó fuera del HL7 al principio de 1996, cuando un grupo de médicos comenzaron a reunirse para discutir el potencial de mercado estructurado de los documentos clínicos. El primer borrador se llamó Conar Architecture y se desarrolló en 1997, después de que este grupo se uniera a HL7. La primera versión CDA Rolex 1 fue lanzada en el año 2000 como respuesta a la necesidad de homogeneizar la arquitectura de documentos clínicos. La segunda versión, CDA Rolex 2 o CDA AR2, que se utiliza como base para todas las guías de implementación de CDA actuales, fue lanzada en 2005 con importantes mejoras y adoptada como estándar ISO HL7 en 2009. Y por último, el CDA Rolex 3 se encuentra actualmente en desarrollo. Esta versión de HL7 CDA R2 deriva del estándar HL7 versión 3, al estar basado en el modelo de referencias RIM en su metodología de trabajo. Tabla de contenido. En esta encontraremos diferentes numerales que van del 1 al 8, cada uno con su respectivo anexo. En el primero encontraremos la descripción de CDA, sus anexos consisten en contextos generales del CDA, aspectos claves, objetivos, alcance, entre otros. En el segundo está la introducción a CDA, artefactos técnicos, y los anexos tratan de la información de referencia de modelo, tipo de HL7 versión 3 de datos, vocabularios de uso de CDA, otro tipo de datos, entre otros. En el tercero se encuentra el intercambio de documentos. Los anexos consisten en el uso de mensajería de HL7 versión 2, HL7 versión 3 y el uso de servicios de HL7 FH y R. En el cuarto encontraremos guías de implementación de CDA y sus anexos hablan sobre sus plantillas, tipos de datos, beneficios de restricción, entre otros. En el quinto está el diseño de CDA y va desde el 5.1 hasta el 5.4, como lo vemos acá en las diapositivas. En el sexto está la descripción jerárquica, en el séptimo la implementación de CDA XML y en el octavo tenemos un apéndice que habla de muestras, documentos de muestra, ejemplos de instancia, entre otros. Beneficios del CDA. Tenemos como dos grandes beneficios del CDA. El primero de ellos es la mejora de la interoperabilidad de documentos clínicos entre las partes involucradas en el cuidado de un paciente. Y la segunda, la reutilización de datos clínicos para informes de salud pública, auditoría de calidad, mejora de seguridad del paciente y análisis de datos de ensayos clínicos. También tenemos como el apoyo de intercambio de muchos documentos, la reutilización de múltiples aplicaciones, proporcionar una arquitectura mayor y más madura, entre muchos beneficios que nos permite el CDA. Ya estas son las biografías, las que utilicé para todas las diapositivas. Espero que haya quedado bastante claro. Muchísimas gracias.